Este capítulo está dedicado a Aurelio, nuestro abuelo. Cada día te extrañamos más. ¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 19. La amante del demonio. Hacia el ocaso de ese día, se había pasado en Londres la señora Drover. Se dirigió hacia su casa, que tenía cerrada, para recoger algunas cosas que deseaba llevarse. Unas eran suyas, otras de su familia que ahora vivía en el campo. Era un día de finales de agosto, pesado y nuboso. En aquel momento los árboles del paseo relucían iluminados por un amarillento sol de atardecer húmedo. Por entre las nubes bajas, cargadas de tormenta, asomaban retazos de chimeneas y parapetos. ¿Qué son parapetos? En su calle familiar reinaba una atmósfera irreal. Un gato jugueteaba por aquellos lugares, pero ninguna mirada humana observaba el regreso de la señora Drover. Colocándose algunos paquetes bajo el brazo, introdujo con lentitud la llave en una cerradura poco dispuesta a recibirla y, tras darle una vuelta, empujó la puerta con un golpe de rodilla. Y como la de Shrek, un hálito muerto salió por su encuentro, mientras la mujer penetraba en el interior. La ventana de la escalera estaba cerrada, por lo que el vestíbulo se hallaba a oscuras, pero una puerta permanecía entreabierta. La señora Drover la cruzó, entró y abrió la ventana. Era una mujer prosaica, o sea que era vulgar. Pero entonces, al mirar a su alrededor, quedó más perpleja de lo que estimaba ser capaz tras las huellas de su larga experiencia de la vida, viendo la mancha amarillenta sobre la repisa de mármol de la chimenea, el anillo olvidado dentro de un vaso encima del escritorio, la rasgadura en el papel que cubría la pared donde siempre golpeaba el pomo cada vez que la puerta se abría bruscamente. El pomo, o sea que era alcohólica también. Vulgar y alcohólica. El piano, trasladado a un almacén, dejó unas señales parecidas a arañazos sobre el parquet. Aunque no había mucho polvo, cada objeto estaba cubierto por una ligera película, y como la única ventilación procedía de la chimenea, el salón entero había adquirido un olor peculiar. La señora Drover dejó sus paquetes encima del escritorio y salió de la habitación para dirigirse al piso alto. Los objetos que había ido a buscar se guardaban en un arcón del dormitorio. Estaba ansiosa por ver en qué estado se encontraba la casa. Dijo, estoy ansiosa. Pues el portero que la cuidaba, junto con otras de la vecindad, estaba de vacaciones y sabía que ella no iba a volver. Aún en el mejor de los casos no vigilaría mucho, y la mujer no estaba muy segura de fiarse de él. Había algunas resquebrajaduras en las paredes, producidas por el último bombardeo, y deseaba echarles un vistazo, aunque no pudiera hacer nada. Un rayo de luz se filtraba por una rendija y cruzaba el vestíbulo. Se detuvo sorprendida ante la mesa del vestíbulo. Había una carta para ella. Pensó primero que el vigilante había regresado, pero aún así, ¿a quién se le ocurriría echar una carta en el buzón viendo que la casa estaba cerrada? No era un circular ni una factura, y en la oficina de correos no enviaban al campo las cartas que se recibían destinadas a ella. El vigilante, aun cuando estuviera de regreso, no podía saber que ella vendría a Londres aquel día. Su visita tenía propósito de la sorpresa, por lo que su negligencia en lo referente a aquella carta, abandonada allí, en medio del polvo, la anonadaba. Sorprendida, tomó la carta, que no tenía sello. Tal vez no era importante, o si no... Tomó la carta y subió rápidamente escaleras arriba sin echarle siquiera una mirada, hasta que llegó a la que había sido su habitación, donde encendió la luz. Daba a los jardines, donde el sol se había ocultado. Las nubes se arremolinaban alrededor de los árboles y el césped, sumidos casi en la oscuridad. Su adversión, a mirar otra vez la carta, nacía del hecho de que la atemorizaba de que alguien desdeñara sus costumbres. No obstante, en la atención que procede de la lluvia, la leyó. Contenía unas pocas líneas. Querida Kathleen, no habrás olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que acordamos. Los años han pasado lenta y rápidamente. En vista de que nada ha cambiado, tengo confianza en que habrás mantenido tu promesa. Me apenó el hecho de que dejaras Londres, pero me satisfacía saber que estarás de vuelta a tiempo. Debes esperarme.
Por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces, K. La señora Drover miró la fecha. Era de aquel día. Dejó la carta sobre la cama y luego la volvió a coger para leerla nuevamente. Sus labios, bajo las huellas del lápiz labial, empezaron a ponerse blancos. Se dio cuenta del cambio que experimentaba su propio rostro y acudió al espejo. Le pasó la mano para quitarle el polvo y se miró furtivamente. El espejo le devolvió la imagen de una mujer de 44 años, de mirada sorprendida bajo el borde del sombrero caído hacia adelante. No se había empolvado desde que salió de la tienda donde tomó sola el té. Las perlas que su marido le regaló el día de la boda colgaban alrededor de su flaco cuello y se ocultaban dentro del escote en forma de V de su suéter de lana rosa, tejido por su hermana mientras todos se reunían alrededor del fuego. La opresión normal de la señora Drover era de impaciencia controlada, pero de asentimiento. Desde el nacimiento del tercero de sus hijos, atacada por una enfermedad grave, tenía un tic muscular intermitente en la comisura izquierda de la boca, o sea, como que se le iba de... Era como la Leti, la fea. la versión de México. Pero a pesar de ello, podía sostener una expresión que era, a la vez, enérgica y tranquila. Volviéndose de espaldas a su propia imagen, de un modo tan precipitado como el empleado para buscarla, se dirigió al arcón donde se hallaban sus cosas. Abrió la cerradura, levantó la tapa y se puso de rodillas para revolverlo. Cuando empezó a descargar el aguacero, no pudo contener una fugaz mirada por encima de su hombro, hacia la cama, donde estaba la carta. Tras la cortina de agua, la campana de la iglesia, que todavía se mantenía en pie, desgranó 6 campanadas, mientras la mujer, con temor creciente, contaba cada uno de los lentos toques. La hora convenida, Dios mío, dijo para sí. ¿Qué hora? ¿Cómo iba a pensar? Después de 25 años. La jovencita que hablaba con el soldado en el jardín no había visto su rostro por entero. La oscuridad era absoluta y ellos se despedían bajo un árbol. Ahora y entonces le parecía como si, al no verlo en aquellos momentos intensos, jamás lo hubiera visto. Se daba cuenta de su presencia por los breves instantes en los que él apretaba la mano con fuerza contra los botones de su uniforme hasta hacerle daño. El corte del botón en la palma de su mano sería su único recuerdo. Estaba tan cerca el fin de su licencia en Francia que ella solo deseaba que se hubiera ido. Fue en agosto de 1916. Es Kathleen. Kathleen se apartó un poco y miró intimidada a los ojos del soldado, creyendo ver resplandores espectrales en sus ojos. Era el diablo. Era el diablo. Volviéndose y mirando por encima del césped, vio a través de las ramas de los árboles la ventana del salón iluminada. Contuvo el aliento al pensar que podría volver corriendo a los brazos cariñosos de su madre y su hermana y llorar. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Se ha marchado. Dándose cuenta de que contenía el aliento, el soldado le dijo: ¿Tienes frío? Te marchas tan lejos. No tan lejos como crees. No te comprendo. No tienes por qué hacerlo, dijo. Ya comprenderás cuando sea el momento. Acuérdate de lo que convinimos. Pero aquello fueron suposiciones. Estaré contigo, insistió el soldado. más tarde o más temprano. No lo olvides. Lo único que tienes que hacer es esperar. Solo un minuto más y sería libre de correr por el prado silencioso, viendo a través de la ventana a su madre y a su hermana, para las que era invisible. Comprendió de repente que aquella extraña promesa le apartaba del resto de la especie humana. Ninguna otra cosa hubiera podido hacerla sentirse tan desamparada, tan perdida. No podía haber empeñado un pacto más siniestro. Kathleen lo resistió muy bien cuando algunos meses más tarde dieron por muerto a su prometido. Su familia no solo la apoyó, sino que incluso fue capaz de alabar su valor sin límites. No podían lamentar la pérdida de alguien de quien tampoco sabían. Esperaban que, al cabo de 1 o 2 años, ella misma se consolaría. Si únicamente se hubiera tratado de consuelo, las cosas habrían marchado mucho mejor. Pero no fue un simple disgusto,
Su pena era algo completamente normal. No tuvo que rechazar a nuevos pretendientes porque estos no aparecieron. Durante años no tuvo ningún atractivo para los hombres, hasta que, al aproximarse a los 30, sus reacciones se hicieron más naturales, hasta el punto de tranquilizar la ansiedad de su familia. Empezó a sobreponerse y a los 32 se sintió gratamente aliviada al verse cortejada por William Drover. Se casó con él y ambos se establecieron en una parte tranquila de Kensington. En aquella casa pasaron los años, nacieron sus hijos y vivieron hasta llegar los bombardeos de la siguiente guerra. Sus movimientos como esposa de Drover eran limitados y desechó la idea de que alguien la estaba espiando. Tal como estaban las cosas, vivo o muerto, el autor de la carta solo pretendía amenazarla. Cansada de permanecer de rodillas y con la espalda expuesta a la habitación vacía, la señora Drover se apartó del arcón para sentarse en una silla cuyo respaldo estaba firmemente apoyado en la pared. La placidez de su angustia habitación, la atmósfera tranquilizadora de su hogar de casada en Londres, todo se había evaporado. El encanto había sido roto por el autor de aquella carta. La casa vacía sellaba aquella noche años y años de voces, costumbres y pasos. A través de las cerradas ventanas oía solamente el rumor de la lluvia sobre los tejados de los alrededores. Para tranquilizarse, se dijo que había sufrido una alucinación. Durante algunos segundos cerró los ojos, pensando que la carta era broma de su imaginación. Pero al abrirlos, la carta seguía encima de la cama. Su mente no lograba desentrañar el sentido de la aparición sobrenatural de la carta. ¿Quién sabía en Londres que iba a ir a la casa precisamente hoy? El caso era, evidentemente, que alguien se había enterado. Aun cuando el vigilante estuviera de vuelta, no tenía razón para esperarla. Al contrario, se hubiera guardado la carta en el bolsillo para llevarla luego al correo. Por otra parte, no existía ninguna señal de que el vigilante hubiera vuelto, y las cartas que se echan por debajo de las puertas de las casas desiertas no vuelan solas hacia las mesas de los vestíbulos. No se quedan encima del polvo de las mesas vacías, como si estuvieran seguras de que alguien las va a encontrar. Era precisa una mano humana para ello, y nadie, excepto el vigilante, poseía la llave. Tal vez era posible que ya no estuviese sola. Alguien debía estarla esperando al pie de las escaleras. Esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora convenida. Al menos no eran las 6 la hora convenida, pues habían sonado ya. Se levantó de la silla y fue a cerrar la puerta. El problema era marcharse. ¿Volando? No, eso no. Tenía que tomar el tren. Como mujer cuya total responsabilidad constituía la clave de su vida familiar, no podía regresar al campo junto a su marido, sus hijos y su hermana sin los objetos que había ido a buscar. Hizo rápidamente algunos paquetes con las cosas que deseaba llevarse, pero todos ellos, junto con los de sus compras, abultaban mucho, lo que significaba que debería tomar un taxi. La idea del taxi la tranquilizó un poco y su respiración se hizo normal. Llamaré ahora a un taxi. No tardará en llegar. Lo esperaré. Oiré el ruido del motor y bajaré tranquilamente hasta el vestíbulo. Voy a llamar, pero no. La línea telefónica está cortada. Tiró de un nudo que había atado mal. Volar. Jamás fue cariñoso conmigo en la realidad. No lo recuerdo así. Mamá decía que no me consideraba. Amar es considerar a la persona amada. ¿Y qué hizo él? ¿Solo hacerme prometer aquello? No puedo recordar qué. Pero se dio cuenta que sí podía recordar. Recordaba con tanta terrible agudeza que los 25 años transcurridos parecían disolverse como humo. Instintivamente miró la señal que quedó marcada en la palma de su mano. No recordaba únicamente todo lo que dijo e hizo, sino la completa suspensión de su existencia durante aquella semana de agosto. No era yo misma, me decían todos entonces. Recordaba, pero en sus recuerdos había un espacio en blanco, como si sobre una fotografía hubiese caído una gota de ácido. Le resultaba imposible recordar el rostro de él. Donde quiera que esté esperándome, no lo reconoceré. ¿Y quién puede echar a correr frente a un rostro que no conoce? Tenía que coger el taxi antes de que sonara cualquier hora,
iría calle abajo, hacia la plaza en la que desembocaba la calle principal. Volvería a salvo con el taxi a su propia casa y le pediría al chofer que la acompañara a recoger los paquetes. La idea del chofer le hizo tomar una decisión audaz. Dejó abierta la puerta y desde el rellano de la escalera escuchó atentamente. No oyó nada, pero mientras estaba allí, una ligera corriente de aire atravesó el rellano y le acarició el rostro. Procedía de la planta baja. Allá abajo alguien había abierto una puerta o una ventana, alguien que había elegido aquel instante para abandonar la casa. La lluvia cesó. El empedrado estaba reluciendo cuando la señora Drover atravesó la puerta principal de su casa y salía a la calle desierta. Las casas vacías de enfrente seguían mirándola con sus ojos resquebrajados. Se apresuró calle abajo, intentando no mirar hacia atrás, pero el silencio era tan intenso, un silencio profundo en el Londres herido por la guerra, que otros pasos en pos de los suyos serían claramente perceptibles. Al desembocar la calle, en la plaza, donde la gente seguía viviendo, empezó a tener conciencia de sí misma y reprimió su paso forzado. En el extremo de la plaza, dos autobuses se cruzaron impasibles. Mujeres, un viajante, ciclistas, un hombre empujando un carro. Otra vez el fluir ordinario de la vida. En el rincón más populoso de la plaza debía estar, y estaba la parada de los taxis. Aquella noche había solo un taxi, pero parecía esperarla. Sin mirar a su espalda, el chofer puso en marcha el motor mientras ella se disponía a abrir la portezuela. Cuando la señora Drover entró en el taxi, dieron las 7 en algún reloj. El taxi se encaminó a la calle principal. Para dirigirse a su casa tenía que haber dado la vuelta. La mujer buscó apoyo en el respaldo del asiento, y el taxi había dado la vuelta antes de que ella, sorprendida por aquel movimiento, se hubiera dado cuenta de que no había dicho a dónde iba. Es como cuando te subes al Uber y se va por la salida Celaya, ¿no? ¡No! ¿Dónde vamos? Ya valió. Se inclinó hacia adelante para golpear el panel del vidrio que separaba la cabeza del chofer y la suya propia. El chofer frenó hasta que detuvo casi el coche. Se volvió e hizo bajar el panel de separación. La sacudida hizo que la señora Drover cayera hacia adelante, hasta casi tocar el cristal con el rostro. A través de la abertura, conductor y pasajero, separados solamente por unos centímetros de distancia, permanecieron durante una eternidad con los ojos clavados el uno en el otro. La boca de la señora Drover quedó abierta unos segundos, antes de que pudiera articular el primer grito. Después siguió gritando desesperadamente, golpeando el cristal con sus manos enguantadas mientras el taxi, que aceleró su marcha sin contemplaciones, se internaba con ella por las desiertas calles. Se la llevó a Celaya. Fin. La autora, su nombre es Elizabeth Dorothea Cole Bowen. Es de Irlanda, nació en 1899 y falleció en 1973 de cáncer de pulmón. Sé que ella en 1907 se mudaron junto con su madre a Inglaterra porque su papá estaba malito de su cabeza, tenía enfermedades mentales y ya no pudieron con él y con todo lo que hacía, entonces tuvieron que mudar. Se lo dejaron. Todo esto de que, después se murió su mamá en 1912 y se tuvo que ir a vivir con sus tías. A beber, se fue a beber con sus tías. Para sacar la pena. No, se fue a vivir con sus tías. Y que esto como de la orfandad quedó muy marcado en todas sus obras. Se casó en 1923 con Alan Cameron, un administrador educativo. Pero dice que era muy cochina, muchos amantes. ¿En qué sentido? Entre ellos tenía muchos amantes. Dice. Ah, ok. O con diplomáticos y hasta con personas mucho menores. Gozaba la vida. Y entonces, estuvo ella viviendo en Inglaterra, iba mucho a Irlanda, su tierra tal. Y dice que cuando fue la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Ministerio de Información británico. Ya después su esposo se murió en el 52 y después ella se mudó otra vez a Inglaterra. Se murió de cáncer en 1973 y la enterraron junto a su esposa. ¿La encerraron? ¿De qué te ríes? La enterraron. Ah. Ahí está la vida de la autora
Elizabeth Bowen. Ahora sí hablamos del cuento. Porque es que yo me confundí en una parte. Bueno, era como un recuerdo de lo del principio que dijo lo del botono, que es el que le cortó la mano. Eso fue primero un recuerdo de cuando se encontró por primera vez con el demonio. Y era su prometido. Entonces no era un demonio, era un espectro patrono, no era un espectro que la quería volver a ver, ¿no? Pero ahí, ¿cuánto se llama? El amante del demonio. Pero no eran amantes porque cuando ella se comprometió con él, pues no estaba con nadie más. O sea, así como que él se aferró a ella, ¿no? Se tenía que ir al infierno y fingió su muerte como Juan Gabriel. Se peló y ya luego acordaron verse. O más bien, él la obligó como a que acordaran volver a verse, ¿no? Pero entonces no... Pero entonces ella también lo quería ver porque fue el día en que habían acordado sin avisar a nadie. Y aunque le empezó a dar ansiedad después, sí lo quería ver, ¿no? No, Pero no dice si se murió o no se murió, ¿verdad? Sí dijo que era su prometido, Ah. que luego se murió. Y ya después dice que no le lloraron mucho ni se murió porque no sabía casi nada de él. Por lo que dice es que lo dieron por muerto. Y Ajá. y además se supone que ya no entendí si él estaba muerto o sea, si era como un espectro o era una persona que no murió, era un vivo, pues no supe. Aunque por la naturaleza de cómo recibió la carta y el énfasis que pone la historia en que todo estaba cerrado, que no había manera de que nadie entrara, a mí me pareciera que intenta mostrarnos que es una cosa sobrenatural, porque todo el énfasis que pone en que el polvo estaba ahí, que solo con la llave y que la carta estaba ahí puesta para que ella lo viera, pareciera como una cosa sobrenatural. Entonces, más porque pasaron años sin que ella supiera nada de él. Y Hace 25 años. con eso que dijiste tú de que habían acordado, no acordaron un día, o sea, acordaron que se iban a volver a ver, según yo, según lo que recuerdo, es que quedaron como en un modo pues romántico, ¿no? De que nos vamos a volver a encontrar, que esto y que el otro, pero nunca dijo tal día, de tal año, de tal fecha, nunca pusieron una fecha. Pero sí la hora. ¿Cómo? Sí la hora. Se puso la hora. Yo no me acuerdo. Pues digo que también hacía mucho énfasis en eso, en la hora acordada. No, tampoco dijeron hora porque ella decía que quería estar fuera de ese lugar antes de que marcara cualquier hora. Pues lo dejaron así al aire nada más. No porque decían la hora que... O sea, porque iba a ser una hora acordada, pero no dijo a las 6, a las 7, a las 8, porque decía ella. O sea, en un momento de la narración dice que ella tenía que irse antes de que marcara cualquier hora. Pero justo cuando se subió en el taxi y ya que iban en camino, dieron las 7. O sea, pasó. Entonces, esa se hora. convirtió en la hora. Más bien era como una incertidumbre, ¿no? Sí. De no saber qué día, no saber qué hora. Pero como ¿Para se qué fue sola? fue a su casa, nomás, a ver, y tanta ansiedad. No quería estar ahí Más bien, a una o hora sea, cerrada. Ajá, prometieron volver a verse en una hora cerrada. Cuando suenen las campanas, a lo mejor ponle tú que te dijera yo. Y ella fue, esa me fue la idea, pero eso era el caso. Pero según yo, ni se acordaba de él hasta que recibió la carta. O sea, sí le guardó como un luto, digamos, hasta varios años, pero ya después no lo tenía presente en su vida hasta que recibió la carta, ¿no? Ajá. Porque rehizo su vida. Ajá. Y ella dice que No, se pero sentía bien, se sentía antes feliz. de la carta, o sea, desde que llegó a la casa ya llegó como con ese temor, ¿no? No, más bien ella llegó y luego vio algo sobre la mesa, ¿no? Sí. Es donde empieza como a girar todos sus recuerdos de no manches, yo prometí que me iba a ver con este hombre cuando sonaran las campanas en un día. Entonces ahí fue cuando igual la incertidumbre de ella empezó a crecer, decir no manches, ¿y si hoy es el día? Pero así como dices también está como así como que todo es sobrenatural porque no dejó la carta en
donde se echa el correo y todo eso. Y tampoco se lo hubiera metido por abajo de la puerta, se hubiera quedado en el piso, Ajá. Entonces el espectro pues probablemente nunca la olvidó y ella en ese momento, pues sí, a lo mejor todo ya estaba planeado, ¿no? Por el espíritu de ese hombre. Y ya justo cuando se llegó la hora, pues ya ella estaba en el lugar indicado o en el momento, ¿cómo se dice? En el lugar y la hora equivocada. Equivocada para ella, correcta para él. Para él. Porque tampoco describe, o sea, la cara de él, ¿no? Como para ver si era un espectro o algo. Ajá. Porque aparte también ella dijo que no recordaba su rostro. O sea, que dijo que, porque hasta dijo que cómo podría huir, o sea, echarse a correr de alguien de quien no conoce cómo se ve. Pero igual al momento de que dice que cuando vio sus ojos como que ya, yo creo que ahí dijo, no manches, es este. Lo volvió a recordar como ya nomás. Le sopetó. No, yo digo que sí lo volvió a recordar. Fue, por eso no hagan promesas a nadie. Pero entonces, o sea, la mató. Porque dijo que nomás echaba los golpes en la ventana. Se la llevó en cuerpo y alma. Entonces era un demonio. Iba a cobrar el pasaje con cuerpo. No sé cómo decirlo. No sentí tanto en esta historia. Sí, no conocía a la autora de la historia, la verdad. Irlandesa que vivió que fue a vivir a Inglaterra. Nunca había escuchado de ella. Creo que la historia es una historia de miedo, ¿no? ¿En qué género la pondrían ustedes? ¿O qué género está catalogada? ¿Como miedo, terror? Suspenso. ¿Cómo? No. Suspenso. Sí, yo digo que es como suspenso. Como suspenso. Pues que no habla directamente de algo sobrenatural. Pero pues No especifica que sea humano, ¿no? Pero tan solo con el nombre. Con el nombre ya te está indicando sí. algo. El nombre sí está turbio, porque el nombre sí dice la mente de o sea que después te lo podemos deducir que sí es. No, porque también puedes definir a una persona que se porta mal como un demonio. Pues sí. Sí, más bien es como libre la interpretación. Y yo imagino que lo que quiere la narración es como, ¿no? Lo que quiere la narración es como causar esta duda en el lector, para que al final cierre con este encuentro que ni el lector sabe qué show, no, y también de a dónde se la llevó, o si era él o no era él, o era un secuestrador o cosas así, ¿no? Pero sí siento que entraría más como en el suspenso y ya. Sí siento que no la narración no estuvo como tan fuerte como hemos visto, no sé, en Quiroga o por ejemplo en La mano del mono, que ahí sí lo sobrenatural está bien expuesto, ajá. Más bien es como metafórico, ¿no? Deja la interpretación del lector al momento de su idea de que la concluyes, de decidir o de pensar o cuestionarte qué pudo ser. Si fue un demonio. Porque pues sí, la premisa es la promesa, pero no sabemos ni qué hora, ni el lugar, ni nada. Solo había una promesa que probablemente se cumplió al final, pero pues igual no sabemos. Sí, no, o sea, sí estuvo buena la narración, pero no causó como tanto impacto como otras que hemos leído, ¿no? O sea, que estoy diciendo con el autor, es lo que te trato de decir. No, sí que me no gustó. te gustó el autor. Sí me gustó, pero no me asustó, no me causó algo más allá. Moni está afirmando en este momento que la autora no le convence. Así como afirmé que había diálogos, ¿verdad? Que sí, yo dije que había poquitos diálogos. Dije, no hay muchos diálogos. Fue lo que dije. Y ya, esa es mi opinión sincera. Pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica Iog. Soy un Cylon. Y el podcast en todas sus redes sociales está como @cuentocuentospodcast. También recuerden que nos pueden mandar cuentos de su invención o algunos que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando estén libres de derechos de autor. Please. A nuestro correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Disculpen por la tardanza. Hay algunas cosas que hubiéramos deseado que no hubieran pasado,
pero ya estamos de regreso. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.